Continuamos nuestra lectura a través de la Biblia. Primera a los Corintios capítulo 13. El apóstol Pablo nos está narrando, hablándonos acerca de los dones espirituales. Cuando llega al capítulo 13, él dice que nos quiere mostrar un camino más excelente que el de operar en los dones del Espíritu Santo. Si operar en los dones del Espíritu Santo es tan maravilloso, ¿cuál sería ese camino más excelente? Pasa entonces el apóstol Pablo a hablarnos acerca del amor, el ágape, el amor de Dios derramado en nuestros corazones, el cual debe manifestarse porque somos cristianos. Recuerden que hemos dicho que mayor es el fruto que los dones espirituales. El buen testimonio, el amor, el cariño, el respeto, la bondad, la paz, el gozo entre hermanos. El fruto del Espíritu Santo es mayor que los dones del Espíritu Santo o los dones espirituales. Aquí tenemos entonces nosotros las palabras del apóstol Pablo en cuanto al amor. Dice la Biblia: leemos la palabra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces vemos cara a cara, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hemos hecho una lectura general, ya que es un pasaje corto. Es quizás fácil de leer y fácil de comprender, creo, pero no es muy fácil de aplicar para muchos, ya que el amor verdadero no es algo que esté muy de moda en las iglesias contemporáneas, quizás en las iglesias de todos los tiempos. El amor verdadero, esa fraternidad, esa coinonía, esa comunión entre hermanos, el amor al prójimo, no es algo que se practique o que se viva realmente. Estamos viendo muchas contiendas, mucha competencia entre los humanos, pero esta palabra se habla a los creyentes y también entre creyentes hay mucha división, mucha contienda. Hay muchas opiniones contrarias que a veces causan divisiones. A veces las opiniones dividen a los hermanos y cada quien se impone. Hemos visto en los hogares cristianos muchas contiendas. Hemos visto dentro de las iglesias y las congregaciones muchas competencias innecesarias, irracionales, entre pastores, en cambio de trabajar unidos por la verdad. Hay mucha división y pleito. Hay mucha falta de respeto entre hermanos. Entonces, el apóstol Pablo nos exhorta diciendo:
que si tuviésemos los dones espirituales, todos, si fuésemos muy poderosos en los dones espirituales, pero no se manifiesta en nosotros el amor, no sirve de nada. No somos creyentes, no somos verdaderos hijos de Dios. No sirve absolutamente de nada poseer todo el poder para trasladar los montes al mar, para hacer florecer los desiertos, para hacer detener las lluvias y las tormentas. De nada sirve que un hombre imite en señales y prodigios al Señor si no tiene amor. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, una cosa que hace simplemente ruido, un creyente que hace un ruido innecesario y pagano, aunque hablase lenguas celestiales. Algunos creyentes discuten diciendo que existen las lenguas celestiales en la iglesia, lenguas angelicales. Otros opinan que no está hablando de esto el apóstol Pablo. Ciertamente opinamos también que aquí el apóstol Pablo no está diciendo que en las iglesias se hable lenguas angelicales, sino que él está poniendo un ejemplo. Dice, si yo hablase lenguas angélicas, dice primero humanas, pero después presenta el ejemplo y angélicas. Bueno, la discusión central aquí no es si existen las lenguas angelicales o no existen. No creemos que existan en la iglesia porque no hay ninguna referencia en ninguna parte de la palabra a esto. Sin embargo, la doctrina aquí no se trata de cuáles son las lenguas que hablamos, sino de la falta de amor. El apóstol Pablo presenta un ejemplo. Si tuviese todos los dones espirituales, tanto que trasladase los montes al corazón del mar, y si hablara todas las lenguas celestiales y humanas, todas, pero no hay amor, de nada sirve. Si tuviera muchas profecías y entendiera todos los misterios de la palabra del Señor, todo el conocimiento, si tuviese toda la fe para hacer prodigios y señales, pero no tengo amor, entonces de nada sirve. No podría estar más claro. Luego dice, y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Note usted que Pablo está hablando también de hacer buenas obras, entregarle todos los bienes a los pobres para que no pasen necesidades. Pero no hay amor. Si hubiese todo el poder para hacer tantas señales y también entregar su vida propia para ser sacrificada, pero no es por amor verdadero. Hay mucha gente que hace obras y no es por amor, sino para sobresalir. Hoy en día tenemos a mucha gente en las redes sociales haciendo buenas obras, quizás más obras que nosotros, porque están repartiendo dinero en las calles, a los pobres, a los necesitados, pero lo hacen por fama, lo hacen por renombre, lo hacen por ser influencias en los medios de comunicación, pero no es por amor verdadero. Entonces dice el apóstol, de nada sirve. Y viene a explicarnos la razón, cuáles son las características del amor verdadero. Dice, el amor es sufrido, es benigno y no tiene envidia y tampoco es jactancioso ni se envanece. Muestra aquí 5 características poderosas de la manifestación del amor en nosotros. Bueno, los corintios eran impacientes, eran descontentos, tenían envidia, eran egoístas, eran hinchados. Pablo saca en cara todos los defectos que ellos tenían. Eran muy egoístas, indecorosos, indiferentes, pero el apóstol Pablo tiene que reprender esto allí para que dejen esa suspicacia, ese rencor y la crítica, y les dice entonces cómo es el amor verdadero. No importa si en la iglesia se manifiestan todas esas señales y prodigios, si no hay amor, no sirve de nada. Es necesario esa bondad activa, ser serviciales, no tener envidia de nadie, de lo que consiguen los demás, darle honra a las personas.
no ser jactancioso, no ser engreídos. Es muy horrible ver a las personas engreídas cuando tienen cualquier cosa, se sienten muy orgullosos y más que otros. Entonces, por eso él muestra estas 5 características tan especiales. El amor es bueno, dice, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no es engreído, no se envanece. Luego pasa a decir, el amor no hace nada indebido, tampoco busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 4 características poderosas. No hace nada indebido, es decir, nada que sea indecoroso. Si alguien actúa con amor, siempre será cortés, siempre será considerado con otras personas, porque no es egoísta, no busca solamente lo suyo. Hay personas que están interesadas solamente en mí. Yo consigo lo mío y los demás que se mueran de hambre. No debe ser así. El amor tampoco se irrita, sino que está dispuesto a soportar incluso menosprecios o insultos de otras personas. Bueno, esta representación, esta manifestación de amor que da Pablo, no lo notamos mucho en las personas, a veces ni siquiera en los creyentes o en nuestra propia vida, la cual a veces no está muy dispuesta a soportar, sino que se irrita fácil y entra en contienda fácilmente. Entonces, no demos motivos a los demás, no abriguemos sospechas sobre las intenciones de los demás, siempre sospechando, siempre con malicia. No es bueno ser prejuiciado. No debe haber en nosotros ese prejuicio contra otras personas, ni mucho menos hacer engaño. Los engañadores no son buenas personas. Las personas hipócritas no son verdaderos hijos de Dios. El amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Nunca nos gozaremos de una injusticia contra otro ser humano, de ninguna clase de injusticia. Todo lo que es injusto. Hoy en día hay una gran contienda entre qué es justicia y qué es injusticia en cuanto al castigo que se le impone a los hombres a veces por sus delitos. Es mejor, amados hermanos, que no opinemos mucho si no somos personas espirituales, personas que estamos en comunión con la palabra y en oración, porque la justicia del hombre no es la justicia de Dios. Lo que nosotros pensamos que es justo a veces es malvado. Cuando nosotros deseamos el mal a otras personas, incluso que han hecho el mal, y deseamos el mal para ellos, nosotros estamos aplicando una justicia humana que es perversa. El Señor tiene toda la moral y la autoridad para impartir su justicia sobre los hombres porque Él es Dios y Él castiga a diestra y a siniestra según su potencia, su brazo, pero también su misericordia a los hombres como Él quiere, como Él decide. Pero debemos dejar que sea Dios quien aplique la justicia. Incluso por medio de las leyes, Dios aplica justicia también a los hombres. Pero no debemos opinar demasiado, ya que nuestra justicia humana muchas veces es pecaminosa, perversa, muchas veces se sale de lo que es bondadoso, porque los seres humanos somos imperfectos. Nosotros a veces deseamos el mal a otros seres humanos, a otras personas o incluso hermanos, porque nos equivocamos en el juicio que hacemos. Por tanto, no debemos gozarnos de ninguna injusticia que se le haga a otro ser humano. Debemos gozarnos de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Otras 4 características muy importantes. Entonces la expresión de todo, esta expresión todo lo excusa, puede significar que el amor con paciencia soporta todo. Amados hermanos, he visto a veces en los matrimonios cuando un hombre que es inconverso maltrata a su esposa cristiana y de alguna manera ha conocido este versículo, lo ha visto, lo ha revisado y suele decirle que la esposa está obligada a soportar todo el maltrato que él le imponga. También podemos ver a una mujer que no es creyente como oprime a su esposo, lo lastima y luego le dice que el amor todo lo soporta, que él está obligado a soportar.
No creemos que este texto esté haciendo referencia a una persona que se aproveche de la bondad de su esposo o de la bondad de su esposa para infligirle alguna reprensión o maldad, pensando que está obligada a soportarle todas las injusticias que él quiera ejecutarle. Es necesario que nosotros comprendamos que es mejor que un matrimonio se una contra todo sufrimiento, contra toda angustia, incluso contra maltratos que vienen de afuera, contra cualquier cosa que venga contra ellos. Los dos unidos como uno solo pueden sufrir angustias, incluso pobreza, persecución como uno solo. Pero no debe un esposo aprovecharse de su esposa y luego decirle: usted debe aprender a sufrir mis castigos o mis maltratos machistas, o en caso que sea la esposa, feministas. Es necesario que nosotros no interpretemos la palabra mal a nuestra conveniencia para hacer daño a otros, sino que podamos comprender que podemos sufrir todas las cosas si estamos unidos, incluso en la iglesia, como hermanos. Unidos podemos soportar cualquier persecución que venga de afuera. No obstante, debemos extendernos un poco más allá. Si un esposo hace sufrir a su esposa, ella debe rogar al Señor que le dé la fortaleza, la paciencia, el amor suficiente para sufrir hasta donde sea necesario, y entonces ella sacar adelante su matrimonio, por si Dios le concede a este hombre convertirse o le concede a esta esposa convertirse. No obstante, estoy advirtiendo: nadie se aproveche de un hermano, nadie se aproveche de una persona, ninguno se aproveche de su esposa, de su esposo, diciendo que ella debe sufrir todo y soportar todo. El amor todo lo cree, el amor todo lo espera. Significa que es mejor interpretar las acciones de otros de buena manera, no ser prejuiciados, sino interpretarlas bien, orar al Señor que nos dé la capacidad y la sabiduría para saber por qué el pastor actuó de esa manera, por qué esta hermana actuó de esta manera, por qué este hermano hizo esto, qué fue lo que pasó. Tratemos de sacar siempre buenos puntos de otras personas. No estemos prejuiciados, esperando siempre pensar lo peor de los demás. Tratemos de esperar lo mejor de los demás. El amor todo lo cree, todo lo espera. Esperemos a que Dios sea también quien haga los juicios. No juzguemos las cosas antes de tiempo. Esperemos que el Señor sea quien ponga en evidencia las malas acciones y no nosotros nos adelantemos a inventar de las personas malas acciones cuando a veces esas no han sido sus intenciones. Amados, manifestar el amor no es algo que veamos, repito, que se manifieste o que se practique realmente en muchas iglesias, en muchos creyentes y en muchos de nosotros. Debemos, por encima de cualquier situación, de cualquier lamento, de cualquier cosa que esté sucediendo, actuar siempre por amor con nuestro prójimo y con nuestros hermanos. Cuando las personas vienen a veces a hablarme mal de otro ser humano, precisamente ahora estoy atendiendo unos casos de unas personas que vienen a darme quejas de otros y tratan de decir las fallas o los pecados de los demás, y yo trato de poner esto sobre la balanza, tratando de escuchar las dos versiones, tratando de pensar por qué habla o dice de esta manera o por qué la otra persona está hablando de esta manera, qué es lo que sucede, qué lo lleva a actuar de esa forma, para no hacer juicios indebidos contra el otro y prejuiciarme acerca de las historias que me cuentan. Esto es lo primero que debemos hacer: poner las cosas en la balanza y en oración para no sacar las peores conclusiones. Que Dios nos ayude para que podamos hacer juicios justos y ayudar a las personas como cristianos que somos, ayudarlos en la consejería, ayudarlos a reparar sus daños, ayudar a reparar a los caídos, a los que han fallado, a los que han pecado, a los matrimonios en conflicto, a los esposos que lamentan, a las esposas que se entristecen. Es necesario que nosotros tengamos esa capacidad buscándola en oración en la presencia del Señor. El amor nunca deja de ser, el amor verdadero no se acaba. Alguien dice: ya se me acabó el amor por esta persona.
amados hermanos, quizás no sea el amor verdadero, porque el amor verdadero nunca deja de ser. En cambio, los dones se acabarán. Tarde o temprano se acabarán los dones, profecías, predicaciones, todo esto se acabará. Se acabarán las lenguas, las interpretaciones, todo se acabará, pero el amor no pasará. Entonces, habiendo descrito todos estos rasgos característicos acerca de lo que Pablo nos está explicando, los que ejercen el don del amor, hermanos míos, pasarán a la eternidad. Todos los dones en esta tierra terminarán. Tarde o temprano todo esto que hacemos cesará, pero el amor no. Permanece para siempre. Que Dios nos ayude a comprenderlo. Hoy conocemos en parte lo que nosotros predicamos, lo que enseñamos, los misterios de Dios los conocemos en parte. Pero entonces, dice la palabra, cuando estemos con el Señor, conoceremos las cosas tal y como son. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando todo esto haya pasado, cuando toda la humanidad llegue a su final, a su clímax en toda su maldad, y vengan los juicios del Señor y todo haya terminado, y el Señor haya decidido que el tiempo para ir a los juicios y a las recompensas ya sea, entonces comprenderemos muchas cosas que aquí nosotros no comprendimos. Toda esta época de la iglesia, la dispensación de la gracia, terminará y vendrá entonces lo eterno. El apóstol dice, pues cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es una ilustración que presenta el apóstol cuando él dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero ahora que soy hombre, que he madurado, ahora veo las cosas claramente. Entonces pasa a explicar y dice, por ahora que estamos en la tierra, sirviendo en la iglesia, vemos oscuramente, como en un espejo borroso, es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir aquí, como en un espejo borroso. Quizás está representando a los espejos de su época. Muchos espejos no eran totalmente nítidos. Entonces dice, vemos borrosamente las cosas. Es decir, no entendemos todos los misterios que leemos en la palabra. No los entendemos con profundidad. Tratamos de entender. El Espíritu Santo nos da revelación, pero no entendemos todo. Incluso cuando los apóstoles estaban todavía ejerciendo su ministerio, tenían al lado de ellos algunos profetas que les ayudaban en las revelaciones, en el conocimiento, en el entendimiento de los misterios. No estaba terminado el canon, las escrituras no habían sido terminadas. Todavía no había sido revelado incluso el Apocalipsis. Pablo estaba recibiendo revelaciones, los apóstoles estaban recibiendo revelaciones, los profetas también estaban recibiendo revelaciones, pero no entendían todo. Hasta ahora estaban completando el canon de las escrituras. Cuando esto se cerró y ya no hubo más revelaciones para escribir más nada, más Biblia, pues ahora nosotros tenemos la Biblia, la leemos, la estudiamos, la escudriñamos, pero nosotros no comprendemos absolutamente todos los misterios. La Biblia es un libro insondable y profundo como el mar, y no podríamos comprender todo lo que allí está escrito y todo lo que se nos quiere revelar. Pero cuando ya pasemos a la eternidad, nuestra mente será aclarada con un cuerpo glorificado y una mente glorificada. Tendremos más capacidad para comprender todo lo que aquí nosotros no conocemos. Ahora conozco en parte, dice Pablo, pero entonces conoceré cómo fui conocido cuando pasemos a la eternidad. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? Dice, es el amor. Por ahora tenemos fe, también tenemos esperanza y también tenemos amor. Pero de estos tres, el apóstol Pablo dice, el mayor de ellos es el amor. Mayor que todos los dones, mayor que todos los ministerios, mayor que toda nuestra fama, buena fama,
que se extiende por todo el mundo, pero si no hay amor, de nada sirve. El buen nombre, la buena reputación, el aparente buen testimonio no sirve de nada si no se hacen las cosas por amor. Amados hermanos, estoy seguro que si nosotros comprendiéramos lo que significa este capítulo 13, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy, habría entre nosotros como hermanos en nuestras congregaciones menos rencilla, menos o nada de rencilla, nada de competencia, nada de envidia, nada de chisme, nada de murmuración, si realmente se manifestara en nosotros ese amor del que Pablo nos está hablando aquí. Bueno, vamos hacia la recta final entonces. El apóstol Pablo termina aquí su explicación diciéndonos que por encima de todas las cosas que podamos hacer, debe manifestarse en nosotros el amor y que al final lo que va a permanecer y lo que va a ser aplaudido es el amor con que hicimos todas las cosas. No seremos honrados primeramente por haber sobresalido en obras o en fama. El Señor no dirá, pase aquí adelante el predicador internacional fulano de tal. Pase aquí adelante el que se hizo llamar apóstol o profeta. Pase aquí adelante el que tuvo credenciales de doctor en teología. Venga aquí adelante que va a ser recompensado. El Señor recompensará por el amor con que hicimos todo, por el amor que tuvimos por los pobres, el amor que tuvimos por los hermanos, el amor que manifestamos hacia todo lo sagrado, todo lo santo, el amor que manifestamos hacia Dios, hacia su obra, el amor, la pureza, cuando nosotros pudimos echar fuera de nosotros la envidia, el rencor, todo esto será recompensado. El amor con que extendimos el Evangelio hasta el último rincón de la tierra, el amor, el amor, el amor. Que el Señor los bendiga.